En este video vamos a hablar de los conectivos lógicos, que luego se transformarán en los lenguajes de programación en operadores lógicos. Como la lógica es una sola y trasciende incluso a la programación, en este video vamos a sentar las bases teóricas y necesarias para que luego sí, en cada lenguaje de programación particular podamos expresar estos operadores lógicos. Así que este video lo vas a encontrar tanto en la playlist de PCInt como la de Java, como la de Python, como la de JavaScript, es decir, no importa el lenguaje de programación todavía, sino la base teórica que tiene esta lógica. Vayamos a verla. Los primeros operadores que solemos ver en programación son los aritméticos o matemáticos. La suma, la resta, la multiplicación, la división e incluso otros. Claro, son los que toman números y devuelven como resultado nuevos números. Una vez que practicamos lo suficiente con estos, podemos tener ahora operadores relacionales o de comparación, aquellos que toman números o incluso, por qué no, cadenas y permiten compararlas para generar un resultado verdadero o falso, es decir, un valor lógico, el mayor, el menor, el distinto, el igual, etc. Los operadores que vamos a conocer ahora permiten trabajar con valores lógicos y devolver nuevos valores lógicos, lo que nos permite construir expresiones lógicas más complejas y con ello, ¿por qué no?, ahorrarnos muchas estructuras condicionales. Vamos a ver un poco la teoría que hay detrás de esto enseguida. Es muy probable que lo que te explique a continuación ya lo conozcas o incluso te sea muy fácil de aprender por analogía con otras disciplinas. Por ejemplo, en electrónica se suelen aprender las compuertas lógicas, que son esas que estás viendo ahí, o por qué no en teoría de conjuntos cuando uno aprende la unión, la intersección entre conjuntos, o también quizás conozcas las palabras conjunción, disyunción o negación. Si nada de esto lo conoces, no te hagas problema. Vamos a empezar desde -10 como siempre, allá vamos. Empecemos hablando de la conjunción, que se representa con la Y en castellano y en inglés con la palabra and. Como siempre, un ejemplo nos va a facilitar la vida. Por lo tanto, acá tenemos una posible proposición lógica que nos dice que para considerar aprobado al alumno, éste debe aprobar ambos exámenes, tanto el oral como el escrito. Nota entonces que dice oral y escrito. Se deben cumplir ambas condiciones para considerarlo aprobado. Con los conocimientos que tenemos hasta ahora podemos armar el siguiente algoritmo, es decir, podríamos, por ejemplo, preguntar primero si aprobó el examen escrito. En caso verdadero, tendríamos ahora que preguntar también si aprobó el examen oral. En caso verdadero, este último, entonces aprobó. Si en cualquier otro caso hubiese dado falso tanto la primera como la segunda pregunta, entonces sabemos que ha reprobado, en este caso lo que sea, no sé, la cursada. Por lo tanto, observemos que podemos trabajar de esta manera, pero esto nos llevó a usar dos estructuras de selección anidadas, cosa que si ahora conocemos este operador de conjunción, podemos reescribir el mismo algoritmo de una forma más compacta, diciendo simplemente si aprobó el examen escrito y también aprobó el examen oral, entonces el resultado será aprobado y si no, será reprobado. La ventaja entonces es que usamos una sola estructura de selección y la desventaja es que en caso de reprobar no podemos decirle por qué. Analiza por ejemplo el primer algoritmo. En caso de que la primera pregunta sea falsa, entonces reprobó por no haber aprobado el escrito. En cambio, si la segunda dio falsa, habrá reprobado porque no aprobó el examen oral. O sea que podemos discriminar por qué reprobó. En el otro caso, usando este operador lógico, tenemos una sola estructura de selección, entonces si aprobó, genial, y si no aprobó, no le podríamos decir por qué sin tener que sí o sí volver a preguntar cuál de los dos tipos de examen aprobó. Generalizando entonces y mostrando la tabla de la verdad, que no es más que el conjunto de las combinaciones de verdaderos y falsos y sus resultados cuando los pasamos por el operador de conjunción, observamos que para la conjunción tenemos un resultado verdadero cuando sí o sí ambos operandos, ambas proposiciones lógicas A y B son también verdaderas. En caso de que alguna o incluso ambas sean falsas, entonces el resultado será falso. Vamos a conocer ahora la disyunción lógica. Seguimos con el ejemplo anterior, pero esta vez lo reformulamos para decir que para considerar aprobado al alumno, éste debe aprobar algún examen, es decir, oral o escrito. Por eso es que decimos que la disyunción es la O u OR en inglés. Una manera de resolverlo con lo que sabemos hasta ahora es decir, si aprobó el examen escrito, entonces genial, aprobado. Y si no, todavía tiene la chance de haber aprobado el examen oral. Si lo aprobó, también se lo considera aprobado. Y si no, en ese caso habremos visto que reprobó ambos, por lo tanto se lo considerará reprobado. Esto lo podemos juntar nosotros en una única estructura de selección si usamos este operador de disyunción. Es decir, la pregunta sería,
Si aprobó el examen escrito o aprobó el examen oral, entonces se lo considera aprobado y si no, se lo considera reprobado. Una vez más, la ventaja es que comprimimos en una sola estructura de selección gracias al operador. La desventaja es que ahora no le podemos decir por qué aprobó, por haber aprobado uno, por haber aprobado ambos, sino que esta vez tenemos que dar un resultado más genérico, simplemente aprobó y ya. Observando ahora la tabla de la verdad de la disyunción, observamos que es completamente antagónica a la conjunción. Esta vez, con que al menos uno de los operandos sea verdadero, entonces el resultado será verdadero, incluso cuando ambos lo son. En cambio, si todos son falsos, entonces el resultado será falso. Una aclaración válida para hacer es que en este caso estamos viendo la disyunción simple, es decir, cuando A y B son verdaderos, el resultado es verdadero. Si esperabas que sea falso, en ese único caso, entonces estarías hablando de la disyunción excluyente, que es la que quizá solemos utilizar más a menudo cuando hablamos cotidianamente. Por ejemplo, tráeme un alfajor o tráeme una barra de cereal. No esperarías que alguien te traiga ambas cosas, en ese caso es excluyente. Pero bueno, no se suele modelar directamente la disyunción excluyente en los lenguajes de programación con un operador, sino que se lo puede llegar a lograr combinando otros operadores que son los básicos que estamos viendo. Por lo tanto, simplemente dejamos este comentario al pasar para que sepas que esta es la tabla de la verdad de la disyunción que vas a soler encontrar en los lenguajes de programación tradicionales. Hablemos ahora de la negación, el no o el not en español o inglés respectivamente. En este caso, este es un conectivo monádico, es decir, trabaja con una sola proposición, a diferencia de los anteriores que trabajaban con dos proposiciones y se los suele llamar diádicos. En este caso vamos a observar este ejemplo sencillo. Tenemos que el alumno vino a todas las clases, esa es la pregunta. Si es verdadero, entonces aprobado y si no, reprobado. ¿Cómo hacemos ahora para preguntar lo contrario, pero sin dar vuelta a los resultados verde y rojo que estás viendo ahí para ponerlos al revés? Bueno, en ese caso, una opción podría ser usar este operador, porque fíjate que los carteles quedan en su lugar, el aprobado a la izquierda en caso verdadero, el reprobado a la derecha en caso falso, pero la pregunta ahora es lo contrario, si el alumno no vino a todas las clases. Es muy probable que todavía no le encuentres el sentido práctico a este operador de negación, pero créeme que a veces tenemos que negar alguna expresión lógica que es muy compleja y es más fácil anteponer este operador, o simplemente nos llegó un dato con el valor ya resuelto como verdadero o falso y queremos preguntar todo lo contrario, entonces directamente le ponemos el no adelante y ya está. En este caso entonces hemos terminado de presentar a la negación y la tabla de la verdad, como verás, al ser un operador monádico, es muy sencilla, ¿no? Entonces si el operando es verdadero, la negación dará falsa y viceversa. Si era falso, ahora la negación dará verdadera. Nada que no se pueda inferir con sentido común. ¿Y ahora cómo se sigue? ¿Qué ejemplos podemos tener? ¿Algoritmos con operadores lógicos? ¿Hacer ejercicios? Bueno, dependemos ahora sí de la sintaxis de cada lenguaje de programación. Por eso en el próximo video te espero para verlo con detalle. Si te gustó este video, entonces dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.